Buen día para todos ustedes, amigos de la Casa de la Cultura de San José Iturbide. Bienvenidos a este taller literario que estamos llevando en línea a través de la página de Facebook de la Casa de la Cultura y también a través de mi canal de YouTube Cuentos para Cantar TV. Mi nombre es Jesús Arazúa y el día de hoy vamos a hablar de nueva cuenta cómo ir escribiendo un cuento. Ahora vamos a hablar de manera muy sencilla cómo vamos a hacer este relato. Para ello vamos a utilizar el libro de segundo grado de primaria para ejemplificar y vamos a utilizar el cuento que se llama El Señor, el Niño y el Burro. Y vamos a ir hablando con él para poder identificar las partes, cómo nosotros podemos ir generando nuestros propios cuentos. Así que acompáñenme por favor, vamos a comenzar. La primera parte que tenemos que considerar para escribir un cuento o un relato precisamente es pensar en un tema. Cuando hablamos de pensar en un tema podemos referirnos a algo que sea completamente inventado, que sea completamente fantástico o que incluso esté basado en un hecho real, en una plática que nosotros hayamos escuchado de parte de nuestros abuelos, de nuestros papás o simplemente una plática que escuchamos en la calle. Por ejemplo, este texto que vamos a utilizar, que es un cuento tradicional, lo primero que tenemos que considerar es tener una idea sobre qué queremos escribir. En este caso, la idea para este cuento del Señor, el Niño y el Burro es sobre lo que la gente dice, cómo critica y cómo también no hay que hacer caso a lo que la gente menciona. La segunda parte es elegir los personajes. Para este caso se utilizan a un señor con su hijo que van sobre un camino. Y los otros personajes son las personas que los critican. El espacio y el tiempo es durante el camino y el espacio precisamente es el trayecto o el camino. Vamos a comenzar primero a leer un poco que dice así. El Señor, el Niño y el Burro. Venía un señor por el camino con un niño como de 11 años, que era su hijo, y venía también un burro que le servía al señor para cargar leña. Pero el señor ya había vendido la leña y además estaba cansado, de manera que se montó en el burro. Esta es una idea, porque ahora viene la parte de la crítica que hacen los demás personajes al ver al Señor. Y dice así. En esto se encuentra con unas gentes que venían por el camino, y cuando pasaban las gentes, el Señor oyó que decía: ¡qué viejo tan egoísta! Va él muy montado en el burro y pobrecito del niño a pie. Primera idea sobre cómo la gente critica. Segunda idea. Entonces el Señor se bajó del burro y le dijo al niño que se montara. Caminaron así un rato, el niño encima del burro y el papá a un lado, a pie, cuando en esto se encuentran con otras gentes y al momento del pasar, el Señor oyó que decían: ¡qué muchacho tan malcriado! Va él muy montado en el burro y el pobrecito viejo a pie. Esa es una segunda idea de cómo las personas critican. Y continuamos. Entonces el Señor le dijo al niño que se bajara del burro. Siguieron así un rato, caminando los dos un poquito detrás del burro, y en esto que se encuentran con otras gentes, y cuando ya pasaban, oyó el Señor que decía: ¡qué par de tontos! Va el burro muy descansado, sin carga, y a ninguno se le ocurre montarse. Esta es la tercera idea de cómo la gente critica, y lo que se trata de dar a entender en este cuento es que a nadie se le va a dar gusto. Entonces el Señor volvió a montar y le dijo al niño que él también se montara. Así iban,
moviéndose los dos al mismo tiempo con el paso del burro, y en esto que se encuentran con otras gentes que venían por el camino, y cuando ya pasaban estas, el Señor oyó que decía: ¡qué par de bárbaros! El pobrecito burro ya no puede con la carga. Entonces, bueno, aquí sería la crítica de las personas, es el conflicto, y lo que viene es la resolución del conflicto, que dice así: entonces el Señor se quedó pensando un rato y le dijo al niño: ya ves, no hay que hacer mucho caso de lo que la gente diga. Este es un cuento tradicional. Les decía las partes que debemos de considerar: tener una idea sobre un tema, en este caso es sobre lo que la gente dice; elegir los personajes, en este caso es el niño, el Señor y las personas que lo critican. La siguiente sería elegir un lugar y el tiempo. Para este texto fue durante el trayecto en un camino. Y después una problemática, que es la crítica que se le hace de parte de las personas a quienes no se les da jamás gusto. Y la solución, pues, es cuando el Señor piensa que no hay que hacer absolutamente nada de caso. Bueno, ya hemos visto cómo podemos ir conjuntando las partes en un relato, en un cuento. Ojalá que ustedes también hagan su cuento, nos lo pongan aquí abajo, nos lo envíen. Pues seguimos en el taller literario en línea de Casa de la Cultura de San José Iturbide, y es un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias.